con la fuerza como para hacer naufragar al gobierno? En primer lugar, tenemos varias oposiciones, ¿no? Tenemos la oposición pública y bullanguera de Conga, de Tía María, de Puno, de Pichanaque, etcétera. Ese es un escenario. Tenemos la oposición sorda, pero de todas maneras eh, descontenta de un gran sector de la opinión pública, que es la que se refleja en las encuestas, en las opiniones por la inseguridad, porque no hay un reajuste de los sueldos y salarios, etcétera. Tenemos un escenario de sectores empresariales que desconfían, y tenemos obviamente la oposición política, que es la que está en los partidos y en el Parlamento. Entonces, mi repregunta es, ¿a cuál de las oposiciones quieres que me refiera? Empecemos por la última. A la política. A la política, porque habida cuenta también de que se vienen las elecciones en el Congreso, una pregunta complementaria es, ¿qué le conviene al país? ¿Que esa oposición política en el Congreso conduzca el Parlamento? Mira, lo que sucede con las elecciones de mesa directiva en el Parlamento, no de ahora sino de siempre, es la expresión más gráfica de la tremenda fragilidad de nuestra democracia. Porque en los parlamentos de estados profundamente democráticos, la mesa directiva siempre es multipartidaria y no se elige anualmente, sino que es elegida por todo el periodo, y por una razón muy sencilla, porque uno puede ser representante por mayoría o por minoría, pero en el ejercicio de la representación y de las atribuciones del parlamentario, todos son iguales. Que sean 5 parlamentarios por un grupo o que sean 20 por el otro. Pero hay lugar a que los que sean y tengan agrupación más numerosa sean la expresión del consenso posible para la agenda parlamentaria. Ahora, ¿por qué no tenemos esa mesa directiva multipartidaria? ¿Por falta de inteligencia y convocatoria del gobierno? No. ¿Por falta, por egoísmo y porque incapacidad de la los oposición? partidos creen que tener la mesa directiva es tener más poder los unos respecto de los otros, y en cierto modo lo pueden tener, pero es una especie de autoengaño, porque eso ante la opinión pública no les da un solo voto más, no les da ni más peso ni más prestigio. O sea, es una discusión en el vacío, es una discusión aérea. Están peleándose entre ellos, pero a la gente, que sea fulano o mengano. Como dicen, ¿se están peleando por el peine para un calvo? Sí, pues están peleándose por, qué sé yo, por pecata minuta, ¿no? Pequeñas cuotas de poder que no conducen a nada. Que no son poder, que no son poder. Y yo creo que lo único que podría llamar realmente la atención del país es que finalmente, por lo menos los partidos que tienen mayor representación parlamentaria, más grupo, más fuerza, se ponen de acuerdo para una lista de consenso. Y entonces, en el último año, es el consenso de los parlamentarios los que gobiernan la mesa directiva. Pero consenso a estas alturas podría ser sinónimo de debilidad en el Congreso para ellos. No, ¿por qué va a ser debilidad? Porque, El consenso nunca es debilidad. porque la oposición quiere quitarle al gobierno el control que, según ellos, se ejerció pues de una manera desastrosa en el último año. Es administrativamente hablando, sí, pero el control de la decisión política hace un buen rato que se lo quitaron al gobierno. Y no por culpa o responsabilidad de la oposición, sino por descomposición del propio Partido Nacionalista. Así es. Entonces, todas las votaciones, si fueron elegidos 47 y hoy en día son 32, y yo estoy viendo que en el curso de este año pueden salir 4 o 5 más, eso no se le puede echar la culpa ni al fujimorismo, ni al aprismo, ni a la Solidaridad Nacional. Es problema interno de ellos. Es descontento, es desconcierto, es haber sido elegidos con un programa, porque fueron elegidos todos con la gran transformación, y a los 30 días resulta que se instalaban con la hoja de ruta que ninguno de ellos conoció, que ninguno de ellos discutió y que tenían que votar. ¿La prensa desestabiliza, don Enrique Bernales? La prensa tiene poder, eso es evidente, pero ese es un fenómeno mundial. ¿Es parte de la oposición en el Perú? ¿Cree usted que lee los diarios, que escucha, cree usted que es parte de la oposición la prensa? Hay un principio político que es básico. En política,
los vacíos nunca se quedan mucho tiempo en esa situación. Los vacíos se cubren. Y si los partidos políticos no están en capacidad de cubrirlos, es la prensa la que atiende a las demandas de la opinión pública. Pero eso es democracia. Eso es democracia. Ese es el rol de la prensa. ¿Por qué el presidente siente que lo desestabilizan, que lo persiguen? ¿Por qué? Porque es parte de su soledad. De su soledad. Te repito, en esto soy psicologista esta noche, no constitucionalista, pero trato de encontrar una racionalidad a su reacción y creo que eso es fruto de la ira, de la cólera, de las limitaciones que tiene para tomar decisiones. ¿Pierde el foco cuando defiende en exceso a su esposa? Mira, a la esposa tendrá que defenderla siempre porque para eso son pareja. Pero una cosa es ser la esposa y otra cosa es la actividad política que ella desempeña, que está sujeta obviamente al criterio de la opinión pública y en casos a la necesidad de que ciertos aspectos de su conducta como política sean investigados. Pero no se pueden juntar las dos cosas, de ninguna manera. ¿El presidente hace mal en juntarlas? Sí, pues, porque se exalta, se encoleriza, agrede a la Comisión Belaúnde del Ocio, ofende a Marisol Perestello, ataca al Ministerio Público. Todo eso demuestra que realmente va más allá de donde debe ir, ¿no es cierto? Y en realidad yo creo que así como la descomposición en el Parlamento es fruto de las propias responsabilidades de la fuerza nacionalista, en el caso de su esposa, de Nadine Heredia, su actividad política no está bien cubierta legalmente. Hay una cuestión hay un principio básico que yo aprendí en mi doctorado de Derecho, que es el siguiente: la opinión pública no conoce de derecho. No juridices hasta el extremo la defensa de una persona que políticamente está atacada cuando la respuesta tiene que ser política. Y ahí está el error de los abogados de Nadine Heredia. La están llevando por un camino equivocado. ¿Y a dónde la van a conducir? Eso ya dependerá de lo que encuentre la comisión investigadora. Pero ella ha debido adelantarse. Ella ha debido ser la primera que dice, bueno, aquí están las cartas sobre la mesa. Porque en realidad, hasta el momento, yo particularmente, no encuentro delito en su conducta. Encuentro desorden. Encuentro excesos en el uso del poder del que ella ha disfrutado, pero ni uno ni lo otro es delito. Pero la sensación que tiene la opinión pública por el mal manejo de las cosas de ellos mismos es que puede haber, que están ocultando un delito, ¿no? ¿Y quién lleva el ocultamiento de esto? ¿Nadine Heredia? No, su defensa legal. Amparo por aquí, habeas corpus por allá, medidas cautelares. Es decir, es una panoplia de medidas jurídicas que no entiende nadie. Y que generan esa percepción de que está trabando la acción de la investigación y de la justicia. Así es. Y eso es Yo creo que, por ejemplo, por poner el caso, la mejor defensa que Alan García ha hecho de su caso es él mismo adelantarse a sacar una publicación con todas sus cuentas, ir al Poder Judicial y responderlas el pliego de 50 preguntas. Uno puede estar a favor, uno puede estar en contra. Pero él mismo ha asumido su defensa. Muy bien, don Enrique Bernales, muchísimas gracias por esta conversación. Volveremos a tenerla porque nos falta todo el tema del presente hacia el futuro. De acuerdo. ¿Y qué nos viene para esta campaña? Muchísimas gracias por esta también. presencia. Amigos, con esta entrevista, Enrique Bernales, nosotros nos vamos a despedir hasta el próximo domingo en vivo. Hoy a las 11 de la noche usted puede ver